Bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Bien, gracias. ¿Usted? Buenos días. Muchas gracias. Bien, también aquí. Pues retomando esta semana y pues el día de hoy vamos a ver el tema que se llama Canal de Información, pero lo estaremos viendo de manera continua. De hecho, quizás ustedes ya han visto este tema en alguna de sus materias anteriores. Entonces nada más es casi como un repaso por aquello de que, sí, o medio me acuerdo, o quizás cuando vean ya el tema lo puedan visualizar. Vamos a empezar a compartir mi pantalla, pero creo que todavía no. Y entonces, dejen, abro. De acuerdo a lo que les había comentado, que el examen lo vamos a hacer el 17 de septiembre, estamos exactamente, pues a casi 2 semanas del examen. Lo decía para ver los temas, yo creo que todavía vamos a ver un tema más que entramos ya de lleno con lo que es codificación. Y hasta ahí está. Codificación, estamos hablando de los conceptos básicos para lo que sería el primer examen departamental. Entonces ahora sí vamos a compartir. Listo, sí lo ven, ¿verdad? Ay, lo dejé de compartir. Perdón, error de dedo. Listo, ahora sí. Bien, la capacidad de canal, como hemos venido observando de un canal discreto, pues tiene que ver con la velocidad de transmisión. Viéndolo así llanamente, pues es el ancho o el espacio con el cual yo debo de contar para poder enviar la información necesaria. Eso lo estábamos hablando en términos de la representación de un canal mediante una matriz con valores probabilísticos, que son valores discretos. ¿Qué pasa cuando nosotros lo trasladamos o lo visualizamos ya de manera un poquito más real? Porque aún pues todavía lo seguimos viendo de manera muy ideal, que se le llama que es un canal continuo. Bueno, aquí como lo vemos en la diapositiva, se dice que es la capacidad de canal es la velocidad. Aquí también es bits por segundo, en un canal discreto es bits por símbolo casi siempre, o, bueno, si también se involucra, porque veremos que hay tipos de problemas que me permiten involucrar los dos. Tenemos que manejar el concepto de la parte discreta y llevarlo al plan continuo, entonces tiene que haber ahí una combinación. Por eso es importante la comprensión de ambos tipos para llegar a la solución de este tipo de problemas muy particulares. Entonces, y además se dice que es la velocidad con la que se transmiten datos de un canal o una ruta de comunicación. Eso va a depender pues mucho en distancia, tipo de información, pues, obviamente pues será el medio, que en este caso sería un cable o vía microondas, etc. Aquí también se menciona que las limitaciones del ancho de banda, como lo habíamos mencionado en algún momento, se involucra mucho lo que es la interferencia o el ruido que de por sí está inmerso en este medio en el medio de transmisión. Y siempre va a existir y siempre va a estar presente. Entonces es imposible que nosotros lo podamos quitar o cancelar. A pesar de que ya hay muchos métodos de cancelación de ruido o cancelación de eco, pues no lo podemos evitar al 100%. Pero sí, y para tener una buena efectividad, bueno, más que efectividad, una buena transmisión de la información al destino, tratando de asegurarnos que llegue, obviamente buscamos siempre que llegue toda la información, pero en caso de que no, pues llegue la mayor cantidad o no haya pérdida. Eso es lo que estaríamos buscando. Entonces, aquí como vemos también, parte de lo que nos dice, esto ha sido siempre por cuestión de Shannon-Fano, y nos dice que, pues digo, por cuestión de Shannon, que nos indica también que cuanto mayor es el ancho de banda, mayor es el costo del canal. Al final de cuentas, pues sí, porque podemos tener un canal muy grande y a lo mejor lo estamos usando para diferentes tipos de información, no para un tamaño en específico. Y a veces quizás la información que estemos transmitiendo es muy pequeña, pues el canal es enorme. Sí tendremos allí pérdidas en el sentido de reducción de tiempo. A lo mejor la velocidad de transmisión no es tan rápida como lo hubiéramos previsto porque
pues siempre tendremos que tomar en cuenta el ruido y quizás también el ruido haga que el coste de la transmisión pues también se incremente. Entonces dice también otro punto, lo deseable es conseguir la mayor velocidad posible dado un ancho de banda limitado, no superando la tasa de errores permitida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que siempre tratemos de ajustar el canal o la capacidad de acuerdo a la información, porque así como cuando el canal es muy pequeño y la información muy grande, hay una gran pérdida, e incluso podemos tener de que nunca llegue la información, a pesar de que pareciera que podría llegar a una parte, hay ocasiones que bueno, simplemente no llegan, o en el otro, de cuando la información es muy pequeña, puede que el ruido se incremente, sea el hecho de que esté allí, a lo mejor la interferencia sea mucho mayor que la propia información, y pues también esto hace que, a pesar de que el canal sea suficientemente amplio, pues tampoco la información llegue del todo. Aquí, como ustedes observan, pues el mayor inconveniente siempre va a ser el ruido. De manera inherente lo tenemos ahora sí que vivir y bueno, pues ni modo. Tenemos que llenar, tratar este ruido pues ya siempre como un elemento activo que siempre tendremos que visualizar en nuestros cálculos de información. Y de acuerdo al teorema de Shannon, establece lo siguiente. Sabemos que la capacidad de canal, en este caso, también se había visto que, por ejemplo, a veces se dice, o lo ideal sería que mi capacidad de canal fuera igual al ancho de banda. Bueno, así empezó Shannon. Y decía, bueno, es que es lógico saber que si yo ya tengo un promedio de mi información, sé y quiero ahora que la velocidad sea lo mejor posible, pues considerando un mundo ideal, pues sería igual al ancho de banda. Pero derivado de que en esta situación se encontró en diferentes estudios, en diferentes medios, que se estuvieron enviando tanto microondas como cable, bueno, en ese entonces solamente era por cable, vieron que siempre existía el ruido y prevalecía. Por eso es que se inserta. Aquí tengo un pequeño error, este 2 es exactamente la base aquí. No es aquí se movió, pero entonces nada más es para que pues tengan el cuidado y no se confundan, que igual y no hay problema, ¿no? Entonces sería base, es el ancho de banda, logaritmo base 2 de la relación señal-ruido, sabiendo que la que se encuentra aquí es adimensional, no debe de tener valores. Digo, no debe de tener unidades. Entonces siempre tenemos que utilizar el que no tiene unidades para que podamos realizar la operación matemática. Entonces aquí nos dice que el ancho de banda está en hertz y la relación señal-ruido está dado en watts. Obviamente cuando nos lo proporciona el problema. Bueno, entonces lo que estaremos aplicando será esta ecuación en la cual pues sabemos que es bits por segundo, ¿no? De las unidades de medida. Bueno, haciendo unos pequeños ejercicios, esto pues ya lo tenía yo ¿cómo se llama? El apunte, pues en el cual este ejercicio es muy básico. Me dice, ¿cuál será la velocidad de transmisión a través de un canal digital sin ruido? Obviamente estamos hablando de un canal ideal. Si el ancho de banda es de 100 Hz y se utilizan 16 niveles de tensión distintos para representar la información. Por ejemplo, este tipo de problemas es un problema muy que les comentaba, que se involucran tanto un canal discreto como un canal continuo. ¿Por qué? Porque nos van a estar hablando de elementos de información. Yo no puedo multiplicar, yo no puedo saber, o al menos imaginarme, estos 16 niveles de tensión. La verdad, de manera, si yo les comentara, a ver, dibújame el primer nivel de tensión, pues ni siquiera uno se lo imagina a qué se refieren con un nivel de tensión. Hay elementos así que lo que yo no puedo quizás visualizarlo, lo puedo expresar de manera matemática. Por ello es que aquí yo estoy ocupando lo que es la información, la unidad de medida que hemos venido manejando desde el inicio de esta materia, en la cual me indica cuánta información voy a tener. En este caso, los 16 niveles. Entonces, como tengo los 16 niveles, por eso es que ustedes observan esta parte, esto que está aquí. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde lo saqué? ¿No? Bueno, nosotros sabemos que
les decía que capacidad de Shannon se involucraba lo que era el canal discreto y lo que era el canal continuo. Al inicio se decía que este valor M, que antes ahora se representa por medio de la relación señal-ruido, este M me indicaba todos esos posibles valores o elementos en los cuales yo voy a estar manejando elementos de información. Siempre que ustedes ocupen o se necesite hacer esta ambigüedad, bueno, no ambigüedad, esta combinación de canales continuos y discretos, vamos a aplicar siempre esta pequeña reglita de 2M. El que lo descubrió y lo propone es Shannon, derivado de pues, estos diferentes estudios que estuvieron realizando, en la cual involucraba que teníamos que saber que era 2 veces el ancho de banda para tener la capacidad suficiente de la representación de cualquier elemento discreto. Seguimos manejando el logaritmo base 2 porque pues es parte de la definición de información y de entropía. Por eso es que cuando nosotros aplicamos aquí logaritmo base 2, que en este caso son de los 16 niveles, pues tenemos el elemento 4. Sabemos que el ancho de banda porque nos lo proporciona, y los 16 niveles. Bueno, esto ya los habíamos manejado al hacer la operación de lo que es la información como tal. Y bueno, y esto se multiplica 2 veces. Shannon descubrió que el hecho de que yo duplicara mi capacidad de canal involucraba que mi información tenía más certeza de llegar a que si yo solamente lo manejaba como capacidad de canal igual a B, que era la primera ecuación que habíamos manejado, que era C igual a el ancho de banda, cuando es ideal, ¿no? Cuando va cambiando, bueno, él encontró que era 2 veces B, hacía que llegara de manera más rápido la información con una velocidad adecuada y obviamente sigue siendo ideal. Encuentra el problema de los elementos o esta combinación en la cual sabemos que cómo se involucran los elementos de manera de operación matemática con una multiplicación. Y aquí luego lo que hacía era calcular la información, pues en este caso de lo que fuera, ¿no? Vamos a ponerle una letra A que habla de un evento. En este caso, por eso llega a convertirse como 2 veces el ancho de banda por logaritmo base 2 de M, donde M siempre me representa, pues en este caso eran los niveles de tensión, y me pueden, a lo mejor, niveles de brillantez, niveles de cuadros por segundo, etcétera. O sea, puedo tener una unidad de medida ahí increíble de unidades de información. Solamente el detalle es saber cuándo aplicar, cuándo es de manera discreta y continua. Y normalmente en el problema se les comenta mucho que se involucra, por ejemplo, es un canal sin ruido, tiene un ancho de banda y tiene niveles de tensión. Siempre me involucra este tipo de datos así muy... No nos maneja ancho de banda ni señala ruido. Entonces es muy... como que sí es muy fácil identificar, era la palabra que me faltaba, identificar cuándo es un canal continuo al 100%, obviamente un canal discreto, como lo hemos venido manejando con matrices o con grafos, y bueno, cuando es una combinación de discreto y continuo, pues en este caso sería de esta manera. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. De mi parte no, maestra. ¿No? Por el momento no. Creo que no. Ahorita no. Ahorita no, sí, y no les he mandado sus problemarios, me he estado ahí, haciendo más, ¿cómo se llama? He estado ahí, porque empecé como con 3 problemas de información y le he estado agregando ya para que de una vez les mande todos, pero sí tengamos el tiempo de que en algún momento si tienen alguna duda o pregunta sobre el propio problemario, pues lo podemos resolver, ¿no? Entonces yo espero ya hoy estaría agregándole los conceptos de canal información y quería yo agregar codificación y hasta ahí vendría el examen. Esto se los enviando a más tardar mañana. Tengamos o no clase para que pues ya lo puedan ir resolviendo y en el transcurso de las clases, si tengan alguna duda, pues lo podamos también comentar. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva.
Bueno, y este es otro ejemplo. Quizás es un poquito más, no enredado, porque al final de cuentas creo que a lo mejor, como les había comentado, esto es más, que han estado ustedes visualizando en otra, o lo vieron en otra materia, creo que análisis de señales. Y bueno, más es como una práctica. Y bueno, ¿y qué es lo que dice? Bueno, un canal de voz, dice, un canal de voz en la red telefónica tiene un ancho de banda de 4 kHz. Ahora sí que son como los clásicos problemas, muchos vienen de este tipo, en el cual me pide, calcule la capacidad de un canal si la relación señal a ruido es de 30 decibeles. Quedamos que sí nos van a estar siempre dando elementos, como en este caso la relación señal a ruido son 30 dB, pero yo no lo puedo utilizar de manera normal. Sí tendré que estar utilizando de manera dimensional, es decir, que tengo que quitarle los 30 decibeles, pues para que yo pueda realizar las operaciones matemáticas respectivas. Y me dan, y además dice, son dos preguntas. Calcule la capacidad de canal cuando hay una señal de ruido de 30 decibeles. Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la relación señal a ruido si ya sabemos que la transmisión con una velocidad de 4.800 bits por segundo? Entonces ahí son dos elementos. Partimos de la ecuación original de Shannon, que me dice que la velocidad, que la capacidad de canal es igual al ancho de banda, logaritmo base 2 de 1, sobre la relación señal a ruido en bits por segundo. Ahí sabemos e identificamos muy bien los 4 kilohertz y que son el ancho de banda. Este sería para el inciso A, si lo podemos manejar así, en el cual pues A es este sería B, para tener una clara visión, pues en la cual son, aquí para quitar lo que son los 30 decibeles, esto es igual, si tenemos ya esa regla, que 10, logaritmo base 10 de la relación señal a ruido, eso va a ser igual a los decibeles que yo quiera convertir o yo tenga. Si tengo 30 decibeles y quiero quitarle esa unidad de medida, pues bueno, despejo la relación señal a ruido, quedándome de una forma en la cual es igual a 1000. Este 1000 lo sustituyo en la ecuación de 4 kilohertz y bueno, aplico logaritmo base 2, quedándome 39.868 kilobits por segundo. También ya seguramente se los proporcionaron o se los explicaron en una clase o en otra materia. Bueno, aquí solamente es una especie de recordatorio, ¿no? Para lo que sería el inciso B, ¿qué tendríamos? Bueno, el inciso B, lo que nos piden es encontrar la relación señal a ruido, es decir, esta parte. Obviamente tenemos que proporcionarla en decibeles, pero primero tendremos que obtenerla de manera adimensional y posteriormente le agregamos los decibeles utilizando la misma regla que utilizamos para quitar las unidades de medida. Entonces de aquí voy a despejar entonces relación señal a ruido, pues obviamente quitamos logaritmo base 2, haciendo su valor numérico, bueno, su operación contraria, que es una base 2 elevada al algo, que en este caso es elevado a capacidad entre ancho de banda. Seguimos despejando relación señal a ruido, quedándome esta ecuación. Base 2, bueno, 2 elevado a la capacidad de canal entre el ancho de banda menos 1. Y por lo tanto, sustituyendo, porque el problema me dice que tengo 4.800 bits por segundo, entre los 4 kilohertz, porque el ancho de banda, ese no se mueve, sigue funcionando para ambos incisos. No nos menciona alguna otra elemento que fuera o que por el cual no tuviera que tenerle o haberle hecho o utilizarlo, ¿no? Mejor dicho. Bueno, entonces aplico la operación, bueno, resuelvo la operación matemática y me queda 1.297. En teoría sería mi relación señal a ruido sin dimensiones o sin unidades de medida. Aplico la misma pues la misma ecuación que que les había comentado al inicio del problema, en la cual pues tenemos 10, logaritmo base 10 de la relación señal a ruido igual a 30, igual a decibeles, que en este caso pues aplico mi relación señal a ruido, quedamos que este es el que me proporciona que no tengo
unidad de medida. Por eso le pongo 1.297. Y tengo... Y lo que voy a obtener de esta operación o este resultado van a ser en decibeles. Entonces simplemente aplico con el apoyo de la calculadora 10 logaritmo base 10 de 1.297, quedándome 1.129 decibeles, que es la relación señal-ruido que yo voy a tener para cuando tengo una transmisión, una velocidad de transmisión de 4.800 bits por segundo con un ancho de banda de 4 kHz. Entonces, esto sería tanto el inciso A como el B. Sería como que los problemas que más nos pudieran preguntar de un canal continuo. Y bueno, y si no, pues también tendremos que estarle agregando por las unidades de medida respectivas, si en su caso tuviéramos que calcular, como en este caso, relación señal a ruido, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre este problema. De mi parte, ahorita todavía no. ¿No? Bueno, porque está resuelto, ¿verdad? Sí, pues es que ahora sí que estaba yo buscando el apunte, y bueno, ya venía aquí resuelto, pues dije, bueno, pues mejor lo explicamos. Al final de cuentas, creo que sí lo ven, creo, en análisis de señales, estos temas. Por eso, pues lo dejamos tal cual, ¿no? Entonces, ninguna otra duda, bueno, más bien ninguna duda. Por el momento no, profesora. Bueno, de mi parte. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces hagamos un tercer ejercicio. Bueno, aquí viene otro. Son como los tipos de ejercicios que vienen. No sé si lo están apuntando, me espero, o lo podemos cambiar, o ya lo habían apuntado, ¿no? En lo que lo explicaba. Bueno, ya que no me dicen ni sí ni no, pues lo movemos, ¿no? Ya si alguien reclama, pues es que... No sé, le iba a decir nada más que mi micrófono no servía. Ah, ok, entonces, ¿lo muevo o estabas copiando? No, sí, ya lo copié, Ah, maestra. Muchas gracias. ok, perfecto. Bueno, un ejemplo 3 se parece mucho al primer ejemplo, porque dice, suponga que se transmite una imagen digitalizada de televisión. Tenemos 480 por 500 píxeles. Hagan de cuenta que es como si fuera un pizarrón blanco, una pantalla o la pantalla de su computadora, y obviamente tenemos píxeles. Todo estuviera cuadriculado. Me dicen que son 480 por 500 píxeles, donde cada uno de ellos puede tener 32 posibles valores de intensidad. Ojo, aquí, por ejemplo, esto que dice 32 posibles valores de intensidad son valores, o sea, son elementos que yo no le puedo hacer ninguna operación matemática porque no es un número que lo permita. Como en el caso del ejercicio 1 que decía los 16 niveles de tensión. Por ello es que tengo siempre que aplicar mi ecuación mi definición de información para que entonces yo pueda tener esta representación matemática y bueno, y poder aplicar lo necesario. Y luego me dice que se envían 30 imágenes por segundo. Determine la velocidad de transmisión. Si se dan cuenta, aquí sí no me manejan ancho de banda, a diferencia del problema 1, que ahí sí me pedía, ¿no? Bueno, que ahí me indicaba el ancho de banda. Considerando esta situación, porque por eso es que incluso se las pongo aquí, que esta ecuación no la ocupo, incluso tiene aquí un tachecín. Este tache me dice, bueno, no, sí, definitivamente no es una capacidad de canal continuo, pero entonces sí tendría que ser una discreta, haciendo que C es igual a 2 veces el ancho de banda por un logaritmo base 2 de M, donde sabemos que esta es la representación de un elemento que es de información, pero que de manera numérica pues no lo tengo de la mejor manera para poder aplicar o poder realizar alguna operación con él. Entonces, sabemos que si yo aplico el logaritmo base 2 de 32, es 5, por eso lo tengo aquí involucrado.
Este sería mi B. Mi 5, perdón, este sería mi logaritmo M. Esta parte sería M. Bueno, es como si todo esto le hubiera dado un valor. Todo esto. Se le puedo poner la letra I, que sería la que está aquí, que son los 5 bits, o simplemente dejarlo expresado. ¿Por qué no estoy usando el 2 veces B? Porque no tengo un ancho de banda así específico. Pues por eso es que esta operación no la podría realizar tal cual. Pero el problema de seguro me da algunos elementos o datos necesarios e importantes que me indican que es un ancho de banda, que es por el medio por el cual lo voy a transmitir, o sea, la capacidad. Ah, pues aquí está, me dice que son 480 por 500 píxeles. Es una, hagan de cuenta que es una hoja de cuaderno, en el cual tengo 480 por 500 píxeles, donde cada píxel que está ahí tiene esas 32 posibles, que es en este caso, su información es 5 para cada uno de estos cuadritos. Y además, tiene una transmisión de 30 imágenes por segundo. Por eso es que multiplico. Ustedes saben que la forma en que se relacionan todos los elementos es de manera de una multiplicación, de manera matemática, haciendo que los 480 por 500 píxeles por los 5 bits, que es mi logaritmo base 2 de 32, por las imágenes que se envían por segundo, que en este caso son 30. Estas sí se pueden, ¿cómo se llama? Tener esa unidad matemática, o sea, sí se pueden realizar una operación matemática sin generar inconveniente de imágenes por segundo. Entonces, realizando la operación matemática, pues son 480 por 500 por 5 por 30, teniendo pues ese resultado, son 36 millones, ¿no? De píxeles por bits, imagen por segundo. O sea, como ustedes ven, son tipos de problemas un poco diferentes, en el cual uno vemos muy combinación de ambos, en otro lo vemos, se me cayó mi pluma. Lo que es en otro problema, en el problema 2, vemos exactamente lo que es capacidad continua, y en este problema 3, exactamente vemos pues una mezcla, bueno, un poquito más la parte discreta, pero siendo continua. O sea, no con la representación de una manera de matriz, pero sí con elementos de información y la forma en cómo podemos relacionarla para la obtención de la velocidad, ¿no?, que nos solicita. No sé si tengan duda, preguntas. No, maestra, bueno, ¿No? de mi parte no. Esos ejercicios se parecen a ay, ¿cómo se llama? Se llama la materia anterior a esta. Creo que es análisis de señales, ¿no? Ajá. Sí, porque más o menos me acuerdo. Sí, Cualquier por eso le cosa en digo los que ejercicios le pregunto. sí, lo más seguro, no se preocupen. Bueno, pues es que era todo el tema del día de hoy. Maestro, Profesora, sí tengo una disculpe. duda. Bueno, A ver, primer compañero. Bueno, gracias, Ernesto. Ahí al final, ¿por qué no lo multiplica por 2? En el ejercicio anterior, que es parecido a ese, sí lo hace. era lo que les comentaba. Voy a moverme al ejercicio 1, por ejemplo, en el 1, ¿qué es lo que ustedes ven de diferente? Espérenme. Que aquí me proporciona ancho de banda. Mira, aquí está. Este es el ancho de banda. Por eso, o sea, la ecuación como tal de 2 veces el ancho de banda por el logaritmo de C2 de M se ocupa cuando tenemos la combinación de elementos como anchos de banda con elementos de información. En el problema 3 no tenemos ningún ancho de banda específico, o sea, tendremos que leer el problema y de los datos que nos proporcionan, la forma en cómo la relacionamos sería la forma en cómo encontramos el ancho de banda. O sea, no nos los dan de manera muy específica, es decir, así llanamente es que no tenemos ancho de banda dado en hertz. En el problema 3, en el problema 1 sí, por eso es que utilizamos 2 veces el ancho de banda. Si lo quieres ver así. Gracias, maestra.
¿no? De nada. Y a ver, teníamos otro compañero. Sí, con respecto a la práctica, ¿todos los integrantes la tienen que subir o solo uno? No, nada más uno. Ok, gracias. Lo que sí les pediría que, como no me han mandado quienes pertenecen al equipo, cuando me envíen la información, bueno, la práctica, me indiquen quiénes son, igual en un mensajito, quien me lo envíe, quiénes son los que forman parte del equipo. Porque Ok, si no, gracias. ya con eso yo ya lo tomo en cuenta y lo voy subiendo. A pesar de que no suban evidencia, les voy subiendo la evaluación de manera respectiva, ¿no? Aunque no la hayan subido todos los elementos, sino con solo uno. Igual en el caso del problemario será de la misma forma. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahora sí que fue una clase muy rápida, hasta yo me sorprendí. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues podemos ir adelantando un poco del concepto de lo que es codificación, si no tienen ya duda en Vamos a dejar de compartir. Y vamos a una pantalla nueva. Para empezar con los conceptos de codificación. Bueno, hasta aquí estaremos viendo lo que son canales y tipos de canales. Bueno, que habíamos visto la clase pasada. Los elementos de codificación, a partir de aquí en adelante, todo es codificación. Bueno, ya también sabemos que la codificación tiene dos tipos de elementos, como cuál, alfabeto fuente y alfabeto código. ¿Eso a qué se refiere? Vamos a compartir pantalla. Bueno, es muy fácil, ¿no? Sabemos que nosotros representamos una codificación como dos elementos que, bueno, ya lo hemos venido incluso manejando, la codificación. Vamos a empezar con estos conceptos. Codificación. Antes de que entremos a una clasificación, tenemos que manejar el alfabeto fuente y el alfabeto código. Son los elementos en los cuales están compuestos una codificación. ¿A qué se refiere con el alfabeto fuente? Generalmente lo podemos denotar, siempre van a ser igual, con letras mayúsculas. Pueden ser, el alfabeto fuente van a ser todos los elementos con los cuales yo voy a estar generando o formando las palabras. Sabemos que una codificación tiene elementos, tiene símbolos y tiene vamos a llamarle ahorita dígitos, en términos de ceros y unos, si fuera una fuente binaria. Bueno, ¿a qué voy con esto? Yo puedo generar palabras de diferentes tamaños y de diferentes tipos, utilizando diferentes elementos. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, un alfabeto fuente, les decía que denotado con la letra X, yo puedo determinar que a lo mejor yo quiero que mi código esté formado por letras y números. Entonces yo puedo decir que va a estar formado por la letra A, la D, la E y a lo mejor el 1 y el 4. Ese sería como declarar mi alfabeto fuente. Es decir, son los elementos con los cuales yo voy a formar palabras que van a tener una representación o van a tener una información que para mí es importante transmitir. El alfabeto código, normalmente denotado pues con la letra S, es el que me indica cuántos elementos están conformados en una transmisión. ¿A qué me refiero? Ya lo hemos manejado, que la letra S tiene A, S1, S2, no sé, S3, por ejemplo. Pues lo estamos haciendo muy específico para ver si me puedo yo dar a entender. Bueno, entonces, por ejemplo, la codificación consiste en eso, en asignar
un elemento del alfabeto código con un elemento del alfabeto fuente. No con un elemento, perdón. Generar generar palabras que tengan que ver con la fuente para obtener un código. Normalmente, por ejemplo, yo digo que tengo 3 palabras, ¿no? De acuerdo a esta representación. La codificación está representada por elementos como símbolo o símbolos y obviamente pues palabras código. Entonces, las palabras código pueden estar conformadas de diferentes elementos, de diferentes fuentes, y puede ser de un tamaño variable. Es decir, por ejemplo, en mi primer símbolo S1, yo puedo tener, por ejemplo, esta palabra. En el segundo, a lo mejor yo puedo tener esta, y en el tercero puedo tener esta, ¿no? Entonces, quiere decir que de longitud variable, que la cantidad de elementos que conforman mi fuente, más bien, cantidad de elementos que conforman mi código con una fuente en particular, puede tener diferentes tamaños. Aquí yo tengo un tamaño de 3, un tamaño de 2 y un tamaño de 5. Entonces, también vamos a ver los diferentes métodos de codificación, que este tipo de longitud variable en algunos casos me funciona, en otros casos será un elemento a favor y otros un elemento a pérdida. Es decir, algunos algoritmos de codificación se clasifican o su función mucho depende de este tipo más bien de la longitud de las palabras código. Por ejemplo, para detectar errores me es mucho más fácil cuando todas las palabras son del mismo tamaño que cuando son de tamaño variable. Entonces tengo un mejor control de saber si lo que llegó está bien, es adecuado e incluso corregir. Entonces, como les comento, podemos con el paso del tiempo, bueno, que así lo han hecho, saber exactamente los errores, posibles errores y corregirlos, de acuerdo a la longitud de palabra. Bueno, tenemos que son símbolos y palabras código. Bueno, a pesar de todo esto, pues siempre como humanos nos gusta clasificar las cosas, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué? Porque a veces eso no permite que tengamos quizás una expresión más amplia o en su defecto, o quizás porque podemos también tener un mejor control. Yo creo que va a depender mucho del punto de vista que se tenga. Pero bueno, esta codificación se divide en 2 áreas importantes. Voy a usar bueno, aquí espero no genere problema, ¿no? Si hago una clasificación, es un código. Se divide en 2, en código bloque y en código de no bloque. Al menos para nuestra materia, pues tenemos que tener ciertas condiciones muy características o muy particulares que me permiten tener pues un mejor estudio, una mejor que debe tener una mejor, ¿cómo se llama? Un mejor control, pues para saber si los métodos que estamos realizando son los adecuados. Entonces, el código bloque, el código no bloque. Normalmente nosotros estaremos enviando información en grupos de diferentes tamaños de palabras código. Si yo los envío así, se dice que es un código bloque. Cuando es un código no bloque es que si yo mandara la información de manera elemento por elemento. Entonces, el código no bloque, no será de nuestro estudio. Nos vamos con el código bloque. Estos códigos bloque, tengo otras 2 clasificaciones. A ver si... El primero es singular y no singular. Bueno, estos códigos bloque son en singular y no singular. ¿A qué se le llama que es un código bloque o un código
lineal o bloque o singular. Bueno, normalmente, como veíamos en este ejercicio, yo estaría mandando, voy a borrar un poquito la parte de arriba, si no hay problema. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Y sus palabras código, por ejemplo, yo voy a tener por ejemplo, Se dice que tengo un código singular cuando le corresponda un elemento del símbolo con una palabra código. Es decir, yo no puedo tener repetidos símbolos porque eso me va a generar problema o confusión a la hora de que yo transmita. Entonces, se dice que un código es singular cuando los símbolos son distintos y le corresponden un elemento de la palabra código. Entonces, quiere decir que este sería un código no singular. Porque si ustedes observan bien, en la parte de los últimos dos elementos, S2, me dice que tengo dos elementos o dos símbolos iguales con palabras distintas. A la hora de que yo transmita la información, pues a lo mejor cuando la transmita no hay problema, pero cuando llegue a la parte receptora, va a tener un poco de confusión, va a decir, caray, cuando me manden un S2, ¿cuál llegó? ¿El 0 o el 1? ¿No? O sea, no tendré yo ahí problemas para saber o identificar esta información y que obviamente pues tenga menos pérdida. Entonces, a eso se le llama código singular. De ahí vamos a pasar a un código unívoco y no unívoco. También es conocido como, nada más que pues está muy extenso el nombre. Se dice que es unívocamente decodificable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero, debe ser bloque, es decir, que se envía de manera en grupos de elementos de palabras código. Debe ser singular, es decir, que todos sus elementos en símbolos deben ser diferentes y que les corresponda un elemento a cada uno. Se dice que es unívocamente decodificable porque aquí pasa el caso contrario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo voy a tener tres elementos. S1, S2 y S3. Se me ocurre, no sé, tiene estos dos elementos. Y así. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si se dan, se dice que es no unívoco. Yo debo de tener una diferencia, a diferencia, por ejemplo, del singular el símbolo debe ser diferente. Aquí la palabra código debe ser distinta. Tendríamos el mismo problema porque llega la palabra, caray, pero yo no sé si es un S2 o un S3. En representación de los símbolos es importante porque, bueno, sabemos en su momento que eso involucra un dato en particular, aunque parecieran los mismos valores. Entonces, nunca puedo tener símbolos repetidos con palabras distintas para que sea un elemento singular y no puedo tener palabras, diferentes, o símbolos, diferentes con palabras repetidas. Siempre debo de tener una reciprocidad de 1 a 1, es decir, un símbolo con una palabra, un símbolo con una palabra, y siempre son palabras diferentes. Eso me va a generar que tenga una clasificación de códigos bloque, singular, no unívoco, y de ahí que llegue a lo que queremos, que son los códigos instantáneos. Que esto los vamos a ver la siguiente clase, porque ya se va a acabar. Es decir, para que yo pueda llegar a hacer códigos instantáneos, debe ser un código bloque, singular, unívoco, y llegue a esto. Debe de tener todos estos elementos para poder hacer esta codificación. No sé si hasta aquí llegó, ¿tienen alguna duda o pregunta?
Yo sí tengo una duda. ¿Cuáles son los códigos instantáneos? O como que eso no entendí tanto. No, los códigos instantáneos no los hemos visto. O sea, primero para tener un código instantáneo tiene que cubrir todo este caminito. Todavía nosotros no vemos los instantáneos. Este camino tiene que tener para que podamos saber o cómo formar un código instantáneo. Debe ser un código bloque, un código singular y un código unívoco. Los instantáneos todavía no los vemos. Eso los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, mientras no cumpla ninguno de esos bloques, ya no se puede hacer el código instantáneo. Exactamente. Puede ser un código bloque no singular y pues jamás llegará a ser instantáneo. Puede ser un código no bloque, obviamente ya ni siquiera desde ahí partimos a resolverlo, ¿no? Porque son otros métodos de codificación. Siempre debemos de tener este camino, código bloque, singular y unívoco. Por eso uno depende del otro. Puedo ser un código bloque pero no singular, puedo tener un código bloque singular pero no unívoco, y bueno, jamás llegará a ser un código instantáneo. Tienen que cumplir estos 4 elementos para que lleguen a ser códigos instantáneos, pero todavía, y aparte, deben de cubrir dos condiciones que, bueno, eso ya lo veremos en la siguiente clase. No sé si tengan otra duda, pregunta, o a lo mejor no tengan ahorita dudas, porque bueno, no se vio mucho en el sentido de los códigos, por ejemplo, instantáneos, que ya los veremos de lleno la siguiente. Yo sí, profe. A ver, Es dime, sobre hasta qué tema va a venir en el examen. hasta códigos instantáneos. Ok, o sea, esto también va a venir. Sí, Ok, ¿sale? gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, si no la hay, pues me dio gusto escucharlos. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense y bonito día. Gracias, profesor. Gracias. Igualmente. Nuestra- Hasta luego, profesora. Gracias, igualmente, profesor. Igualmente, profesor. Hasta luego, profesora. Bye.